Eh, Aquí estamos con Modesta. Habíamos pensado esta canción para el día de hoy, un poco eh, ilustrando, bueno, lo que venimos, este itinerario que venimos transitando, ¿no, Modesta? Sí, Carlos, muy buenas noches, buenas tardes. Estamos en el encuentro número Tres, 4, módulo 3, módulo segunda 3, reunión. cuarto encuentro. Sí, 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 Carlos, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas, donde estemos, aquí, desde Paraguay con el mate. Hace un poco fresco, entonces está para compartir el mate con ustedes. Entonces, Carlos, hoy empezamos con la ponencia de los grupos. Tal cual, tal cual. ¿Recuerdan la promesa de ayer? Una promesa que se hace realidad, ¿no? La idea era poder en el día de ayer ocupar el mayor tiempo posible que tenemos de aula virtual para el trabajo en grupos, después de la ponencia de Franklin, que aquí lo vemos, Franklin. Si querés, ahí nos saluda, reactivar tu audio, para guiar este momento de plenaria y destinar el día de hoy para poder hacerla compartir lo que han trabajado en los grupos. Charlábamos con Modesta, con Hernán, en estos días, ¿no? Que quizás muchos de los temas del itinerario en ciertos lugares venimos de distintas profesiones, distintas culturas, y quizás son temas que los hemos tratado en nuestros países, pero decíamos, bueno, qué bueno este itinerario para poder estos mismos temas ponerlos en diálogo con la realidad, ¿no? Con la realidad que cada uno tenemos, y ver desde qué punto de vista lo que el otro me expone, me sugiere, escucho, mi compañero de grupo, eh, eso en qué me aporta, en qué novedad y cómo dialoga eso con la realidad que yo vivo, y bueno, y qué es lo que me genera dentro para poder también compartírselo y bueno, y entrar en esta dinámica de mutualismo, de reciprocidad que nos va este, haciendo conocernos, entramarnos juntos. Así que si estás, Franklin, si tu micrófono está habilitado, queríamos que empezar este momento para no utilizar minutos de más. Y bueno, ¿estás, Franklin? A ver si te escuchamos. Muy, muy bajito escucho yo. Ahí escucho un hola. Pero bueno, decíamos, mientras va Franklin solucionando el tema, quizás también puede ser la internet, ¿no? La calidad de la conexión. Bueno, queríamos invitar, a ver, ¿estás ahí, Franklin? Si no, podemos ir invitando a los grupos a pasar, a compartir las experiencias, mientras tratamos de ver si se soluciona el audio, ¿no? Sí, sí, me hace. Bueno, ¿les parece que empecemos por el grupo número uno? El representante que habían elegido del grupo número uno, si pudiera levantar la mano, o si todos los representantes del grupo Exacto. pudieran levantar la mano, mejor, así los vamos viendo, y, Ujú. y bueno, podemos empezar la plenaria. Aquí está. Y quienes estén pronto, Carlos. ¿Y No, quién es? aquí ya Sí, está Santi, Maynor, Santizo, ya está, yo lo veo Maynor Santizo. Maynor, sí. Este, bueno, eh, te esperamos entonces para. Después viene Wallace, este, Minor. Bueno, te escuchamos. ¿Quieres presentarte?
y a tu grupo. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y todas. Pues nosotros somos el grupo, no sé si éramos el número uno, pero pues estábamos conformados por 5: Patricia Vargas de Colombia, Itza Barraza de Panamá, Hernán de Argentina, Ervin Alvarado de Perú y su servidor Maynor Santizo de Guatemala. En cuanto a la primera pregunta, pues compartiendo un poco y poniendo en la mesa nuestras experiencias también personales, hablábamos de que se debe luchar por un conocimiento cada vez mayor de estas técnicas ancestrales para marcar la importancia en su práctica en Latinoamérica. Es necesario también encontrar la manera de innovar esas mismas técnicas ancestrales para poder hacer frente a las necesidades actuales y sin lugar a duda contribuyen grandemente a un menor manejo sostenible de las producciones que tenemos en nuestros países. El caso concreto de los camellones debe valorarse sobre todo en cuanto al buen aprovechamiento del agua pluvial, que es una muy buena técnica que nos ayuda para manejar la producción. Muchos más sistemas como los andeles y los camellones utilizados en agricultura familiar deben dar el valor merecido al cuidado del suelo y al mantenimiento de su fertilidad para un adecuado cuidado de nuestros suelos. Debe también estas técnicas ancestrales provocar el encuentro entre la academia y el saber ancestral. Decíamos que no podían estar disociados, sino que deben buscar justamente esa comunión para caminar juntos. Pensar en los sistemas agroecológicos amplios, amigables con el ecosistema, pero también técnicas adaptadas a los diferentes suelos de cada región. Y en esto hablábamos que nos ayuda mucho estas técnicas a poder concentrarnos en la realidad de las tierras que cada uno tiene en sus diferentes países, el aprovechamiento también de este conocimiento para saber cómo actuar y cómo producir ante los inminentes cambios climáticos extremos que estamos teniendo. Y la importancia de la cosmovisión para un sistema completo que ayude a estas técnicas que nos han dejado nuestros ancestros. Sobre la segunda pregunta, ¿cómo pueden los saberes ancestrales contribuir a la resiliencia socioecológica y a la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos del mundo? Compartíamos que precisamente estos saberes nos ayudan a dar una seguridad de los productos que se pueden aprovechar en plantaciones, sobre todo medicinales o especies que pueden aportar mucho. Decíamos que son algunos de los productos que a veces no les ponemos atención y sin lugar a duda, pues viendo la cosmovisión de nuestros antepasados, ellos ponían mucha atención a estos productos. Nos ayudan a asegurar la alimentación global con sistemas sostenibles y más adecuados para cada región. Mejoran también el conocimiento de las condiciones regionales de fertilidad del suelo para innovar en los métodos actuales que utilizamos con los instrumentos modernos para un mayor aprovechamiento de los suelos fértiles. Y pues que también nos deben ayudar a crear la conciencia de una agricultura en producción familiar en vistas pues también a la ayuda a las agroindustrias. Los campesinos deben ser integrados en la producción con agroquímicos para que aporten también sus conocimientos en una doble vía, ¿verdad? Y por último, pues hablábamos también del conocimiento científico de la rotación de la tierra como una alternativa viable para el cuidado de los suelos y aprovechar también los conocimientos ancestrales. Únicamente, muchas gracias. Bueno, Minor, muy súper sintético, muy bueno el resumen. Se nota que han trabajado mucho. eh, seguimos escuchando a los grupos y vamos viendo cuáles son las cosas que más emergen. Wallace, ahí si puedes reactivar el audio. Sim, sim, posso sim. É, boa noite. Aqui no Brasil, para nós, boa noite, né? Vocês em outros países, boa tarde em alguns países. Bom, nós somos o grupo 5, formado por pessoas
do norte, nordeste e sudeste do Brasil, né? Se não me engano, me corrija o grupo, eu acho que Belém, Pará, Pernambuco, São Paulo, acho que Rio de Janeiro também. Bem, mas enfim, eu prefiro falar da região. Bom, a discussão que nós fizemos foi uma discussão muito produtiva no grupo, né? Porque nós conseguimos conectar as duas perguntas dentro de um viés, na verdade, que se interagem, né? Essas duas questões, elas têm, são dois momentos, mas elas se juntam, né? Sempre na questão conceitual, principalmente, né? E quando a gente discutiu sobre a primeira questão, que era, cadê? Como o conhecimento ancestral pode contribuir para o manejo sustentável do seu recurso, né? O grupo, nós Voy a discutimos probar porque assim, están hablando ahí. Después pruebo. alguns elementos que ela complementam, na verdade, todo esse processo, né? Porque, na verdade, assim, através das técnicas milenares de cultivo de alimentos e da produção do solo, né? Ou seja, é necessário que a gente faça, que seja feito um resgate de conhecimentos ancestrais e das diversas técnicas de manejo e fazendo essa conexão para que a gente possa ter uma sintonia entre a técnica, o conhecimento e a natureza, tá? Então, hoje, o que é que a gente percebe, né? As técnicas que o campesinato adota hoje, ela tem suas raízes muito intrínsecas nos ancestrais, né? Embora o processo da Revolução Verde, a ofensiva do capitalismo no campo, ela tentou destruir essas técnicas que os camponeses e as camponesas tinham da sua relação com a natureza, da proteção do solo, principalmente, né? Como uma forma de que essa era uma agricultura atrasada. Aqui no Brasil foi muito forte isso, né? Então, a extensão rural, inclusive, ela veio com esse mote, né? Que é preciso modernizar o campo, né? Só que foi uma modernização muito danosa, na verdade. Mas, apesar de tudo isso, os camponeses, né, as famílias camponesas, agricultoras, elas mantiveram muitas técnicas milenares de conservação do solo, por exemplo, tratando da rotação de culturas, né, os consórcios agroecológicos, que agora volta com mais intensidade, né, devido a uma necessidade que a população urbana hoje tem de consumir alimentos mais saudáveis, há um apelo, inclusive, ecológico para que os alimentos cheguem à mesa do consumidor com melhores qualidades, né? E isso tem feito um retorno histórico às técnicas ancestrais, né? Embora com técnicas modernas que respeitam o meio ambiente. Então, há um casamento, né, entre as técnicas desenvolvidas na academia e também as técnicas milenares, né, de conhecimento dos camponeses. E também, assim, ó, um outro elemento que a gente acha importante para entender como importante para o manejo sustentável dos recursos naturais é a proteção e recuperação de nascentes, né? Aí tem um exemplo que a gente pode trazer muito claro, que acontece hoje no Brasil. Os dados recentes saíram informações de que o Brasil perdeu 10% de sua água, seus recursos hídricos, ou seja, foi perdido, isso principalmente da Amazônia, né? O Cerrado foi o bioma que mais perdeu água, né? Perdeu em torno de 40% de suas reservas de água, né? É onde estava o aquífero do Guarani, né, e tal. E isso em função de um mau uso do solo, da exploração do agronegócio muito intensivo e da destruição do cerrado, né? Então, se faz necessário uma retomada de proteção e recuperação de nascentes, né?
Outro elemento importante que o grupo entendeu é que é necessário a gente compreender o ciclo da natureza, né? O ciclo das chuvas, a interpretar os fenômenos da natureza e seus ciclos hidrometeorológicos, como seca, inverno, geadas, veranicos, enfim. Esse conhecimento ele é necessário estar associado ao conhecimento científico que evoluiu muito, né, que é a meteorologia, mas que a gente tem muito ainda conhecimento tradicionalíssimo aqui no Nordeste, que são os adivinhadores de chuvas, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Anualmente existe um congresso nacional, até mundial, estão avançando para o mundial, para pessoas que conseguem fazer interpretar através dos sinais da natureza, das plantas, do solo, dos pássaros, dos insetos, se prever inverno, prever verão. Isso é muito forte aqui no Nordeste. Então, esse conhecimento está se somando ao conhecimento científico da meteorologia, né? Bom, um outro elemento que a gente entendeu também é a adoção e implantação de sistemas agroflorestais, né? Que hoje a técnica de cultivo, né? Talvez esteja mais próxima, se aproxime mais da natureza, se aproxime mais do ciclo natural das plantas, da água, né? A gente costuma dizer que você plantar, na verdade, criar um sistema agroflorestal é plantar água, né? E é isso que a gente precisa. Nós precisamos plantar água, precisamos recuperar várias nascentes, vários nossos mananciais estão indo embora por conta do desmatamento, do mau uso do solo também, né? Do que diz respeito à segunda questão, a gente que trata do conhecimento ancestral, né? De que forma ele pode contribuir para a resiliência socioecológica e a segurança e soberania alimentar dos povos do mundo. Bom, a gente acha que entendeu que a educação ela é o viés principal, né? O processo formativo de uma educação formal com a educação informal, que possa trazer somar o conhecimento popular, o conhecimento dos ancestrais, com o avanço da ciência acadêmica, né? Então esse seria uma junção, né? Um casamento perfeito para que a gente pudesse, de fato, fazer essa recuperação de conhecimento, né? Um outro elemento que a gente entendeu é que a produção de alimentos saudáveis é ecologicamente correta para o consumo humano, né? Olhando para a garantia de mais saúde e mais qualidade de vida das pessoas. Como tem um ditado que diz que você é aquilo que você come, né? Então, se você come bem, comida saudável, você sabe a origem do alimento que você está consumindo, isso é cultura, né? Então, comer é um ato de cultura, né? E produzir alimento saudável é um ato também de resistência e de salvação até da nossa prolongamento da nossa vida, né? Bom, uma outra sugestão assim é que a gente precisa ter e claro que as pessoas precisam produzir seus próprios alimentos, né? Essa é uma atividade que foi esquecida ao longo do tempo, né? As pessoas vão ao supermercado comprar um alface, 1 quilo de tomate, quando às vezes você pode ter no quintal, né, de casa, na varanda do apartamento. Ou seja, o hábito de produzir, comer aquilo que se produz, é necessário a gente resgatar isso como um elemento fundamental de resgate, né, da cultura dos ancestrais. Troca de conhecimentos e saberes entre camponeses também é uma outra questão fundamental, né, que a agricultura familiar hoje, como eu falei, sofreu uma ofensiva muito grande, o campesinato sofreu uma ofensiva muito grande no pós-guerra no Brasil, e acho que creio que na América Latina como um todo, né, vendo os relatos das exposições dos professores também, né? E isso é fundamental. E, para isso, né, o processo educativo, que é uma técnica, um método de trabalho que tem dado excelentes resultados, é a metodologia camponesa-camponês, né, que é a troca de experiência
entre os atores, né? Entre os sujeitos do processo, né? Aqueles sujeitos que quem produz quem conhece melhor o ambiente onde ele produz, né? O espaço onde ele está, né? E por fim, assim, maior é necessário também trazer uma proximidade entre campo e cidade, né? Apesar de todo o êxito que aconteceu nas últimas décadas, né, é necessário uma retomada de condições de educação, de lazer, de produção para a juventude no campo, né? Então, é necessário uma aproximação campo-cidade sem perder a identidade de cada classe, né? Principalmente camponesa, né? E o principal, produzir alimentos para o consumo humano como forma de garantir a segurança e soberania alimentar, né? Porque hoje o que nós temos? O Brasil hoje é o maior exportador de grãos do mundo, né? É uma vergonha mundial para nós falar isso até, né? E hoje nós temos mais de 10 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, a gente produz muito alimento. O Brasil se orgulha mundialmente de ser um grande produtor de alimentos, mas não dá conta de dar resposta para a segurança alimentar das famílias, né? Principalmente das famílias mais pobres, que têm sofrido muito com a política econômica atualmente no Brasil, e esse desastre que vocês têm acompanhado, que nós estamos vivenciando a cada semana, uma tragédia, né? A gente desce mais um pouco ao fosso, né? Então é isso. Se o grupo quiser me complementar, agradeço se por acaso eu esqueci alguma coisa. Muy bueno, Wallace, la reflexión que has hecho. Has pasado por un montón de temas. Estaba Franklin, que creo que había probado un micrófono nuevo. A ver, Franklin. Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, sí, sí. Bien, bien. Bien, voy a hacer un corte en estos dos primeros comentarios, Carlos. Agradecerle a todos la participación. Bienvenidos nuevamente a este proceso de compartir, de socializar ideas y saberes también. Me parece muy interesante los comentarios que hizo Minor de Guatemala. Y pues recuerdo algunas de las cosas que Minor nos compartió y que fue el trabajo de grupo que ellos realizaron. Pues lógicamente que resulta súper interesante saber que las prácticas ancestrales son comunes en nuestros territorios americanos, que lamentablemente pues se han ido olvidando producto de los procesos globalizantes y el nuevo colonialismo. Pero creo que a nivel del grupo de Carlos, de Minor, coincidieron en que vale la pena traer del pasado al presente esas prácticas y es muy importante lo que Minor decía. Hay que aprender de ellas, hay que rescatar los aspectos interesantes de esas prácticas, pero también innovarlas, modificarlas y ajustarlas al nuevo contexto. Porque si bien es cierto que estas prácticas funcionaron muy bien en todo el territorio americano, pero hoy el ambiente, hoy el contexto también ha cambiado. Entonces habrá que reconfigurar las técnicas, reconfigurar las prácticas, y eso lo logramos a través de procesos de experimentación entre campesino y campesino, y también en ese matrimonio, en esa relación armónica que debe de haber entre el mundo académico y el campo, ¿no? Y la gente que trabaja la tierra para poder generar resultados y propuestas desde los territorios, de arriba hacia abajo, y no, perdón, propuestas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como normalmente lo hacemos. Entonces me pareció súper interesante la propuesta de Minor de que hay que rescatarlo, sí, pero hay que ajustarlo, hay que innovar a partir de esas técnicas. Totalmente de acuerdo con el aporte del grupo de Minor, y también ellos nos compartieron de que a este enfoque hay que agregarle un enfoque amplio, un enfoque de sistemas, y para eso podemos auxiliarnos del paradigma agroecológico que se ajusta a nuestras realidades locales, culturales, y
también uno de los aportes muy relevantes del grupo fue que no debemos de olvidar lo que comíamos históricamente, o no debemos de olvidar nuestras prácticas alimenticias, porque el grupo menciona que muchas veces lo que producían y lo que cultivaban nuestros pueblos originarios era lo suficientemente necesario como para vivir bien, como para vivir saludable, como para vivir nutrido, como para tener un sistema inmunológico fuerte y resistente a las condiciones ambientales. Sin embargo, pues hemos perdido esa cultura alimenticia y hoy invisibilizamos muchos granos, muchos cultivos que fueron parte de nuestra dieta histórica. Y estaba revisando por ahí unos datos y me encontré, por ejemplo, de que en los huertos de los mayas, por ejemplo, el 80% de lo que ellos producían ahí eran plantas nativas. O sea, ellos lo que cultivaban prácticamente lo sacaban de la misma naturaleza y lo establecían en sus huertos comunitarios y familiares. Y creo que eso pues es muy interesante ese dato y pues debemos de tratar de volver un poquito a esos orígenes. No es retroceder, no es volver simplemente por volver al pasado, simplemente podríamos decirle que es una reevolución, volver a reconectarnos con esos orígenes que ya los hemos perdido, pero que son sostenibles y sustentables. Entonces, muy interesante el aporte del grupo número 1. Luego, pues también recuerdo los aportes de Wallace, desde el siguiente equipo. Y en este caso, pues Wallace nos compartía que resulta interesante que estas prácticas sean transmitidas y validadas a través de los movimientos campesinos, en armonía, lógicamente, pues con la academia, por un acompañamiento, pues, un poco más formal, para darle, pues, un poco más de validez a lo que estamos haciendo desde el punto de vista técnico y científico. Y eso, pues, en Nicaragua tenemos mucha experiencia en ese tipo de trabajo, porque es en Nicaragua donde surge y donde nace el movimiento de campesino a campesino, ya por hace un poco más de 30 años, trabajando con la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, la UNAC, y al día de hoy pues todavía tenemos el movimiento de campesino a campesino en Nicaragua. Es un movimiento histórico que todavía hay trabajos muy interesantes que se están desarrollando en las comunidades rurales de Nicaragua, incluso con pueblos indígenas, y esto pues creo que es muy, muy, muy interesante retomar el planteamiento que el empoderamiento debe comenzar desde los territorios, desde la gente que está viviendo el día a día, que conoce mejor su realidad. Y eso pues creo que es un aspecto a retomar y a considerar para todos los que estamos involucrados en estos procesos desde el escenario que sea. También muy importante lo que dijo el grupo de Wallace, de que somos lo que comemos. Y eso también tiene mucha relación con lo que ya dijo el filósofo y médico griego Hipócrates, que decía que tu medicina, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Entonces, eso es una práctica pues, que debemos de rescatarla con mucha más razón ahora en este contexto en el que estamos viviendo, épocas de pandemia, épocas de guerra, de crisis energética, y pues yo creo que hay que volver a retomar esos planteamientos filosóficos y pues que nuestra alimentación dependa de nosotros mismos, porque cuando hablamos de soberanía, creo que la mejor soberanía es la que compartimos en la mesa, la que compartimos todos a nivel de familia, a nivel de comunidad, y eso pues es también muy interesante para el desarrollo de los movimientos agroecológicos, de los movimientos sociales, de los movimientos comunales, en armonía con nuestra madre tierra. Pues y sí, también otra realidad que nos compartía Wallace, y que Brasil es un país altamente exportador de granos o de materia prima, pero que aún así hay todavía algunas personas pues, que padecen hambre o que no tienen acceso a los alimentos, y eso ya lo discutíamos ayer, de que hay muchos territorios de América que sus mejores suelos, sus mejores tierras
están siendo utilizadas para cultivar materia prima para la gran agroindustria, no precisamente para producir alimentos para las comunidades locales. Entonces, otra realidad que el grupo pues también destacó, y pues gracias por esos aportes súper interesantes, y creo que estamos logrando el nivel de diálogo que queríamos generar con estas dos preguntas y con el tema compartido ayer. Carlos. Perfecto, qué bueno, gracias Franklin, sí, sí, sí. La verdad que muy interesante, aprovechemos este espacio para hablar, para conocernos, para ir haciéndonos ver esos distintos puntos de vista de cada uno de los temas. Y aquí entonces, Severiano, te escuchamos. Sí, yo parte de un grupo, no sé qué grupo, pero sí, mi grupo estaba conformado por Blessing de Chiapas, México, Alessandro Silva de Paraíba, Brasil, se integró con habla española, pero después está Giancarlo Silva de Gamboa, venezolano, que está en Argentina, Alex Sima Renat de Colombia, Eligio Iturbe de Paraguay y Severiano Silva de Paraguay. 3 Silva. Y fue bien interesante el compartir, porque tuvimos la suerte de tener un grupo de la comunidad de México, de Chiapas, una representante aborigen, y también de Colombia, Alex, del movimiento campesino, y Eligio Iturbe de Paraguay, y estamos en tema de la agricultura familiar. Vimos de que el aporte de la técnica y de los saberes ancestrales sigue siendo lo más importante en la agricultura familiar. La experiencia que contaba la compañera de México, de sus abuelos, cómo utilizan las herramientas con cierto cuidado a la tierra, iniciando con una oración, decía, siendo partícipe de todo el proceso, de un respeto tal a la naturaleza que trasciende. Y también hoy los conceptos de la agroecología está basada en los saberes, en las tecnologías ancestrales. Es lo que está sosteniendo una base para la seguridad y la soberanía alimentaria. La agricultura familiar, su mayor riqueza está en el saber, en la tecnología ancestrales, los manejos y cuidado del suelo, la valoración del agua, los cultivos, los cultivos en sistemas agroforestales, las semillas nativas que se mantienen, los sistemas de producción que aportan netamente a la economía, a la convivencia, a todo el proceso de desarrollo que se contrapone a este modelo que solamente destruye, quita tierra, quita saberes, reprime saberes de nuestro ancestro.
nuestros, las comunidades campesinas que hemos tenido estos saberes han sido reprimidos, han sido desculturizados dentro del proceso de la educación formal, dentro del sistema, del modelo de producción, que es muy, muy destructiva. Y entonces proponemos que se respalde, que se dignifique estos saberes ancestrales, estas tecnologías ancestrales, porque como nos mostró el compañero, es ese cuidado del suelo, ese cuidado del agua, ese manejo productivo, es lo que permite hoy aún la vida de las comunidades originarias y de los campesinos. Comentamos también desde Paraguay de que estamos produciendo nuevamente nuestra propia yerba mate. Es un alimento muy importante. Se está volviendo a recuperar las semillas, pero es que se hacía, está aún en la agricultura familiar esos saberes, esas tecnologías, pero que se busca destruir, se busca que desaparezca su identidad. Entonces, creemos de que esa cultura, esa tecnología, esos saberes que tienen, que se tuvo siempre y que es lo que sostuvo, que mantiene todavía los pequeños bosques que tenemos, la fuente de agua no contaminada, las fuentes de agua no contaminada que aún sigue, es gracias a esos saberes. El aporte que nos da los supuestos nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, ha sido muy destructora. Como nos marcaba también en el Papa Francisco en Laudato Si, ¿no? De hay que repensar, reflexionar sobre esas realidades y bueno, para nosotros no hay duda de que si no redignificamos, si no apoyamos, si no hacemos lo que hacen los compañeros de Nicaragua, esas universidades se comprometan nuevamente a rehacer, a revalorar, porque están ahí firmes, es lo que está dando vida, es lo que está defendiendo la tierra, es lo que está defendiendo la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces, consideramos que todos debemos de contribuir para realmente decir y hacer que esto es realmente lo que nos va a permitir seguir sobreviviendo, seguir sosteniendo esta casa común. Sin estos saberes, sin esta tecnología, no podremos sostener esta casa común que va a pique. Entonces, eso es un poco un aporte de los compañeros que hemos participado del grupo y me pidieron para que pueda presentar un poco. Acá anoté otra cosa de que debemos tener una política que escuche la voz
de, y que de la voz que defendemos la vida y una política que vaya contra la destrucción. Una política que acompañe a favorecer, a salvar la tierra. Es impresionante, es muy difícil, no sé, plantear esta realidad, lo que estamos comiendo hoy, toda la transgenización, todos los venenos aquí en Paraguay, los trigos, cómo utilizan paraquat, el glifosato es algo normal, el paraquat es un secante nomás, es el envenenamiento y la destrucción de los bosques para la soja y para el arroz y para el maíz, ha destruido totalmente los bosques, el agua, la vida de los ríos y por ende toda la cultura. Eso es lo más jodido de nos han quitado nuestra dignidad, nuestra identidad de pueblo guaraní. Hasta, y bueno, a mí me cuesta un poco expresarme también en castellano porque soy muy de habla guaraní. Me desempeño en guaraní, es mi hablar diario de todos los días, es de guaraní, desde el trabajo de grupo, de equipo, a Modesta les saludo en guaraní, y chapá, le digo. Y, entonces, un poquito, Eligio confía mucho en mí para poder presentar todos los contenidos que hemos hablado, pero un poco para expresarlo en castellano todo lo que ha salido en el grupo, pero creo que algo pude, y me disculpan los compañeros si no pude ofrecer todo lo que se dijo, y bueno, estamos entonces atentos para seguir aportando para nuestra casa común. Bien. Carlos, ¿puedo? Sí, sí, por supuesto, Frank. Bien, muchas gracias, Severiano. Creo que fue muy claro el sentir del pueblo guaraní. Se podía percibir en las palabras de Severiano. Y eso es muy importante, porque realmente eso es lo que queremos, que saquemos lo que llevamos dentro, porque todos llevamos un poquito de ese indígena, de ese pueblo originario, porque somos americanos, somos nativos. Entonces creo que eso vale la pena siempre sacarlo a relucir, sin temor, sin vergüenza, porque eso es lo que somos. Y retomando los aportes más extensivos de Severiano, él mencionó una palabra que me gusta mucho. En la presentación de ayer yo hablaba de rescate de técnicas ancestrales, pero Severiano nos dijo revalorar, y yo creo que es el término muy apropiado, hablar de revalorar esas prácticas, esos saberes, porque realmente han sido como devaluados a lo largo del tiempo, pues por los intereses mezquinos que ya sabemos y que ya conocemos. Entonces es muy importante el término, hay que revalorar lo que somos, lo que sabemos, lo que sabe hacer nuestra gente, y es también importante lo que nos comentaba el grupo de Severiano, de que la agricultura familiar o la agricultura campesina siempre se ha fundamentado en los saberes ancestrales, en los saberes locales, en los saberes nativos, y que después de algún tiempo pues, haya surgido la agroecología como ciencia, después de los 60, 70 hacia acá, pero realmente lo que la agroecología, el movimiento agroecológico ha hecho es tratar de rescatar un poquito de esos saberes y llevarlos a la práctica. Pero en esencia la agroecología y la agricultura familiar se fundamentan en los saberes locales, en los saberes nativos. También el grupo pues nos comentaba que consideran muy importante el rescate de estas prácticas porque son conservacionistas. De hecho, en su esencia son prácticas conservacionistas del medio
porque nuestros antepasados no les interesaba explotar, no les interesaba dominar la naturaleza, a ellos les interesaba convivir en armonía en la naturaleza, hacer sinergia, hacer simbiosis y sobrevivir en paralelo, tanto las comunidades como la naturaleza. Y eso fue algo muy interesante que me gustó del grupo. También ellos mencionaron de que hay que rescatar o promover de cierta forma nuestras semillas ancestrales, nuestras semillas nativas, nuestros cultivos originarios, que fueron parte de nuestra dieta, y que hay algunas experiencias actuales pues en donde se están rescatando o se están revalorizando esos cultivos, porque pues son los que realmente nos van a hacer resilientes a las hambrunas. Ya dicen pues hay algunos estudios que después del COVID-19 habrán más o menos unos 130 millones de personas con hambruna extrema. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? ¿Qué proponemos para enfrentarnos a esa crisis que ya se está gestando y será muy sentida después de lo más crítico de la pandemia? Yo creo que los saberes ancestrales, la agricultura familiar campesina, es una buena alternativa para hacerle frente a esta hambruna que se aproxima, sobre todo en los territorios más empobrecidos, ¿no?, del mundo. Entonces creo que debemos de articular esfuerzos, pensamientos, recursos en la medida de lo posible para pues tratar de tener alternativas en nuestros territorios. A veces hablamos de cambio y hacemos referencia a las problemáticas globales, pero el cambio no puede ser global. O sea, el cambio tiene que ser local. O sea, los pequeños cambios tienen que verse en cada territorio, en cada comunidad. Luego, la suma de todos esos cambios pequeños pues van a marcar el cambio global, que es lo que nosotros queremos. Pero para poder hacer el cambio tenemos que cambiar nosotros primero. Cada uno de nosotros debe de hacer un cambio en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de entender la vida, en nuestra forma de administrar los recursos que la naturaleza nos tiene. Entonces, pues eso fue muy importante lo que hizo el grupo de Severiano. También ellos manifestaron de que los saberes y los conocimientos tradicionales o ancestrales se han venido destruyendo, se han venido erosionando en los círculos académicos. Y pues como académico estoy totalmente de acuerdo con eso, porque en las instituciones académicas no se enseña. O sea, normalmente no se enseña, no se comparte, no se revaloriza el saber ancestral o el conocimiento nativo. No se revaloriza. Se considera que son cosas que ya pasaron de moda, cosas que no son eficientes, cosas que no son interesantes, y pues eso obedece al origen del modelo educativo que tenemos implantado en todo el mundo. Este modelo pues, ya sabemos que nace en Prusia con propósitos militares, de ser obedientes, de ordenarnos, de cumplir órdenes. Entonces, al final, lo que se forman en las universidades o en todos los centros educativos son personas adiestradas, obedientes, que van a servir a intereses externos, pero no se nos cultiva, no se nos enseña a servir a nuestros propios intereses, porque entonces, a medida que las personas son independientes, son capaces de reflexionar y hacer cambios para su mismo beneficio, eso atenta contra los intereses de unos pocos. Entonces, lamentablemente el mundo académico es así, esa es la realidad en la que se vive. Sin embargo, pues nosotros, desde nuestra universidad, acá en el sur de Nicaragua, estamos tratando de hacer un cambio. Es difícil porque es luchar contra todo el modelo, es lo que hay, es lo que está establecido en el país y en el mundo, pero creo que vamos marcando un poquito la diferencia y cuesta bastante tratar de hacer encajar esto desde la academia, pero pues el esfuerzo lo estamos haciendo y con el apoyo de todos ustedes que creen en este tipo de acciones, en este tipo de trabajo, yo creo que le daremos más fortaleza y más sentido a lo que cada uno de nosotros está haciendo desde su territorio. Y también nos comentaba Severiano que es importante que estas ideas,
que estos planteamientos, pues de cierta forma también tengan un fondo político. O sea, que hay que crear mecanismos políticos que puedan regular o acompañar esto, darle cuerpo legal a estos planteamientos. Y pues sabemos que hay algunos países en los que ya hay avances en ese sentido. Al menos acá en Nicaragua, pues ya tenemos una ley, la ley 765, que es la ley que promueve la agricultura agroecológica, y pues una ley bastante reciente que se aprobó en el año 2011, tiene su reglamento. Hasta el día de hoy, pues la ley está avanzando bastante poco en la ejecución, pero bueno, al menos tenemos el marco legal. Incluso se está trabajando actualmente en Nicaragua la política nacional de fomento a la agroecología. Pues se piensa plantear como una política nacional, o sea que es parte de del Plan Nacional de Desarrollo Humano del país, y pues ojalá que vaya por buen camino. Sabemos que esto también demanda de recursos económicos, materiales, personal dispuesto a vivir esta nueva experiencia, pero pues resulta interesante y esperamos que uniendo esfuerzos podamos hacer un poco más de presencia en todos los territorios de América. Y bueno, gracias al grupo de Severiano por sus aportes. Gracias, gracias. Buenísimo, Franklin, qué jugosa y qué buena esta reflexión que se está dando. Continuamos con Elber. Ahí si quieres activar tu audio, Elber. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, a intentar lograr acercarme lo más que pueda a esta discusión que tuvimos el día de ayer. Éramos el grupo número 2. Cuando se encuentra tanto especialista en la defensa de tierra es un poco bastante complejo, pero lo vamos a intentar el día de hoy. De entrada nosotros vimos dos similitudes. La una era que las dos preguntas tenían mucha similitud. La segunda fue de que Franklin logró abrir el debate dentro de esta discusión que nos acerca a todos Latinoamérica, lo que nos está sucediendo, ¿no? Y eso nos permitió, sin duda ninguna, ir trabajando desde nuestra experiencia y poder hacer un recorrido también en toda esta lucha de la defensa de tierra que hemos ido viendo. Y para eso hablábamos que la transición de la ganadería a la agroecología está relacionada junto con que el suelo es un ser vivo, y que cuando es suelo, es decir, cuando nosotros hablamos de suelo, no solo podemos hablar aislado del suelo, sino que tenemos que ir trabajando conjuntamente en la defensa tanto del agua como de la naturaleza en sí y del contexto. Una de las cosas que nos ha debilitado muchas veces en los países estas luchas por separado, ¿no? Yo defiendo el tema ambiental, yo defiendo el tema de agua, yo defiendo el tema de la tierra, sin embargo tienen que ir en conjunto. Cuando yo hablo de tierra, sin duda ninguna, eso me genera agua y me genera defensa de los bosques nativos. Otro de los temas que planteábamos ahí también era los saberes ancestrales pueden contribuir al manejo sostenible. Para ello fue difícil hablar sobre el suelo, es decir, el manejo sostenible que nosotros tengamos en nuestro suelo. Eso nos permite sin ninguna que estamos trabajando bajo el tema de la defensa del agua. Lo otro que planteábamos ahí, discutíamos, era que la defensa de cómo nuestros ancestros trabajaban y defendían el tema de territorio central era un tema que le llevaba mucho más a esa defensa. Por ejemplo, yo soy hijo de comunero, eso me permite hablar con propiedad de que cuando mi padre, por ejemplo, luego nos sacó a la ciudad de Esmeralda a estudiar, y cuando se nos terminaba el plátano o el verde que le decimos normalmente, de que él nos traía de la finca,
Cuando nos tocaba comprar el que venía de Manabí era súper diferente, ¿no? Y ahí había como un tema de rechazo nosotros porque veníamos desde los temas ancestrales, conocíamos esos saberes de nuestra gente. Es decir, los defendíamos y los defendíamos con propiedad. Por eso planteábamos que la lucha de tierra tiene que ser ahora no solo para nosotros, los mayores, sino que tiene que ser desde un nivel mucho más abajo, desde las escuelas. Es decir, poder defender estos temas desde las escuelas, decir cuál es el objetivo, el por qué defendemos el tema de la tierra, que no es un tema solo por tener un pedazo de terreno para luego dejarles a nuestros ancestros, sino que es un tema de defensa porque hay mejor salud, hay mejor generaciones, hay mejor propiedad en el ser humano. O sea, esos son los temas, ¿no? Y fundamentalmente porque cuando tú te comes, decíamos ayer, un pedazo de carne del que es criada con solo la paja desde que sale de la naturaleza, y cuando te comes un pedazo de carne que compras en cualquier supermercado, esta ya trae supermente muchos químicos que permiten sin duda ninguna que quienes sabemos de estos tipos de sabores, por ejemplo, con claridad determinamos, wow, aquí está sucediendo algo. Entonces, ahí hay que trabajar también algunos elementos con las universidades, por ejemplo. Cuando se hace estas grandes luchas que nace el tema de las universidades por el mejoramiento de la calidad del campesino, se hace de una forma, primero hablándole de la maquinaria, hablándole de los químicos que iban a disminuir su carga horaria de trabajo, pero cuando nuestros ancestros trabajan la defensa de la tierra, apenas con su machete, con su asadón, es súper más diferente. Entonces, ahí también hay que arrinconar a las universidades, decíamos que era necesario decir, sí, hay que hablar de la tecnificación, pero desde la tecnificación del origen, no de aquella tecnificación que le está haciendo daño a nuestra tierra, está bajando los niveles de los productos que estamos consumiendo. Por ejemplo, muchas veces vamos a los supermercados y a ustedes tienen que sucederle este tipo de cosas. Decíamos, la hierba luisa o cualquier agua aromática, le compramos en un supermercado, pero tampoco no tiene estos sabores originarios de la tierra, porque ya vienen con temas químicos. Entonces, por eso planteábamos, como decía el compañero que me antecedió, hay que empujar también ahora a las nuevas generaciones que desde el espacio pequeño que tengamos, empujemos estos temas ancestrales, el tema de los huertos familiares, el tema de las medicinas tradicionales, porque cuando no nos garantiza el Estado como tal, alimentación segura, nos garantizan nuestros ancestros. O sea, es un tema de poder. Y lo otro era que decíamos era cómo mirábamos el debilitamiento, el despojo muchas veces de nuestros ancestros de los territorios hacia la ciudad. Y planteábamos así, hay una barrera, es el tema de que el Estado como tal no estaba cubriendo todos estos requerimientos que necesitan también nuestros ancestros. Por más que tengamos los temas de medicinas ancestrales, también necesitamos la capacidad también de un científico que permita ir generando sin quitarles y sin agregarles el tema netamente del origen de nuestra tierra, pero sí un poco identificando con mucha más capacidad académica el para qué sirven nuestras hierbas. Entonces, un poco eso trabajábamos con los compañeros. Y al terminar decíamos que era necesario y fundamental que culminemos en este diplomado en una gran red en la defensa de los territorios. Es decir, que cuando haya un ruido en cualquiera de nuestros países nos podamos activar bajo la defensa de los territorios ancestrales, porque sabemos y hemos discutido con claridad en estos espacios el por qué es necesario, y es uno de los temas que se están quedando, o hay veces lo delegamos a una ONG o delegamos a la iglesia que nos ayude en estas defensas. Sin embargo, quienes tienen que apropiarse es los propios ciudadanos y ciudadanas de estos territorios.
un poco ahí, no sé si algún compañero me permita, se nos quedó algo, tanta experiencia decía, en estos especialistas de la defensa, pero me parece un tema fundamental lo que decía ayer Franklin, el tema de la defensa ancestral. O sea, esa es una cosa de que la llevamos un poco en la sangre y no es un tema de chauvinismo, sino que es un tema que sabemos valorar, sabemos defender, sabemos que hemos vivido de la caza, de la pesca, sabemos esos sabores, sabemos hasta dónde nuestros abuelos lograron vivir 100, 80, 90 años, y fue fruto de esto, de la defensa de los sabores natos de nuestra naturaleza. No le debilitaron los huesos un col ya de exportación, una papa de exportación, una yuca de exportación, o sea que le debilitan ahora permanentemente. Un poco eso trabajamos, compañeros y compañeras. Bien, muchas gracias, Elber. Saludos desde Nicaragua. Voy a comentar sobre los aportes del grupo de Elber y pues tomé notas de algunos aspectos muy relevantes. Por ejemplo, Elber nos contaba y nos decía de que tenemos que estar unidos, tenemos que unirnos, tenemos que unir nuestros esfuerzos para una lucha común, porque al final, si bien es cierto, existen muchos movimientos, muchas posiciones y mucha lucha, pero de manera atomizada, cada quien por su lado, y esto simplemente responde a una estrategia, a la estrategia que pues ponía en práctica Napoleón en su época, ¿no? El divide y vencerás. Esto obedece pues a esos intereses externos que llegan a nuestros territorios y que se disfrazan de apoyo, de colaboración, y al final pues cada quien anda haciendo sus acciones por cada lugar, y no existe realmente una unidad para una lucha común, para una defensa común. Entonces eso es muy importante. Creo que hay que reflexionar sobre nuestras acciones, sobre nuestros trabajos, qué estamos haciendo realmente como grupo, como comunidad, como comunitarios que realmente tienen un propósito común. Eso es muy interesante. Hay que animar siempre a la unidad con un enfoque sistémico para que nuestras luchas y planteamientos pues sean fuertes. También algo interesante que nos comentaba Elber era que tenemos que mantener la defensa del territorio, sobre todo la defensa de los territorios indígenas. Y voy a traer al comentario pues parte de la realidad nuestra aquí en Nicaragua. Nicaragua como tal, pues un pueblo multicultural. Tenemos muchas etnias todavía en el territorio nacional, pero es lamentable lo que ha sucedido en los últimos tiempos, sobre todo en la costa caribe de Nicaragua, donde con frecuencia viven ocurriendo, por ejemplo, asesinatos de comunitarios indígenas. ¿Quién los asesina? Pues colonos o personas que llegan de otras zonas del país con el propósito de adueñarse de las riquezas naturales que esos comunitarios indígenas tienen en sus territorios. Entonces, esa es una realidad que estamos viviendo en el mundo, y acá en Nicaragua eso se está viviendo. Casualmente, la semana pasada fueron asesinados 9 comunitarios indígenas en la región de Bozaguas. Bozaguas es una reserva natural muy importante para Centroamérica, y pues hay mucha riqueza natural, incluyendo oro. Entonces, pues llegan los externos que no son de las comunidades indígenas a tratar de apropiarse de esos recursos, y pues llegan hasta causar la muerte de las personas que están en sus territorios, cultivando la tierra, produciendo y viviendo de lo que la naturaleza les ha permitido tener siempre a su alcance. Entonces creo que eso es muy importante, pues tenerlo presente, no solamente quedarnos en el discurso, sino también reconocer lo que está pasando dentro de nuestros territorios, decirlo, manifestarlo, y pues compartir para
tratar de hacer un poco de énfasis en que tenemos que cambiar esas actitudes que no colaboran al desarrollo ni a la conservación de nuestros saberes y de nuestras prácticas tradicionales. También el grupo de Elber nos decía que no es simplemente el asunto de tener tierra, o sea que no tiene sentido discutir por tierra o pedir acceso a tierra, sino más bien qué sentido tiene tener tierra, o sea, qué sentidos le damos a la tenencia de esa tierra, porque hay muchos movimientos pues que hacen planteamientos pidiendo tierra o reclamando derechos de tierra, pero detrás de eso hay, en muchos casos, y lo digo también porque sucede en Nicaragua, hay negocios oscuros, incluso hasta mafia, que hace transacciones y negocios con la tierra. Entonces, el asunto de tener tierra no es simplemente tenerla, sino también darle un sentido a esa tenencia y un sentido pues para sobrevivir, para vivir de manera unida, como familia, como territorio, como comunidad. Y eso pues es muy importante lo que el grupo nos destacaba. Otra de las cosas interesantes que nos decía el grupo era que normalmente en las universidades, en los procesos de transferencia o de llevar nuevas experiencias y tecnologías al campo, pues se hacen de una manera vertical, casi impositiva, porque desde la oficina se redactan las estrategias, se redactan las soluciones mágicas para los problemas del campo y al final pues llegamos a llevar mentiras, a llevar engaños a los territorios, igual que sucedió y sigue sucediendo cuando por acá y en todo el mundo surgió la famosa Revolución Verde, ya por 1960 y algo, que fue uno de los cuentos más grandes y mentirosos que se han contado a nivel global, la famosa Revolución Verde, que al final no tuvo nada de verde. Lo que se pretendía simplemente era llevar paquetes tecnológicos a los territorios que incluían pesticidas que habían sido herencia de la Segunda Guerra Mundial, que incluía semillas, que incluía herramientas, maquinaria, que incluía incluso hasta crédito, y con el cuento de que con eso se iba a reducir el hambre y la pobreza en el mundo. Muchos años después nos damos cuenta que eso no sucedió. La solución que nos vendieron nunca llegó, pero los imperios económicos pues sí crecieron, sí hicieron dinero, sí hicieron una práctica muy rentable de la famosa Revolución Verde. Entonces creo que las instituciones académicas debemos de redireccionar, reorientar nuestras acciones y llevar procesos de socialización de tecnologías, de experiencias, pero con un sentido contextualizado, ajustados a la realidad de cada comunidad, porque ninguna tecnología, ninguna práctica tiene un efecto estándar. Sus efectos y su utilidad es diferente en cada territorio. Entonces, nada mejor que construyéndolas desde el territorio, con las comunidades, con las personas que conocen el lugar, el entorno. Y es ahí donde surge entonces esa sinergia entre academia y campo. Y de hecho, pues creo que es una misión que hay que retomarla desde todos los espacios. Elber decía que desde la escuela, o sea, desde los niños, en la formación primaria, deberían ya de estárseles compartiendo ese tipo de experiencias. Y acá en los últimos años en Nicaragua se han estado promoviendo, por ejemplo, el establecimiento de huertos escolares. Los huertos escolares es una propuesta pues, que ha surgido a partir del Ministerio de Educación, donde a los niños de las escuelas primarias y secundarias pues se les invita a crear, a desarrollar, a construir huertos escolares como un complemento pues para la dieta alimenticia, porque también existe pues, un programa de alimentación para los niños de primaria, entonces lo que se produce en el huerto pues se consume también en esos momentos de recreo de los niños y ellos de cierta forma pues van aprendiendo cómo cultivar alimentos, cómo se produce el maíz, cómo se cultiva el maíz, cómo se cultiva el tomate, cualquier otro vegetal pues que es familiar para ellos en la mesa de su casa.
Entonces, este tipo de acciones funcionan mejor si lo hacemos desde las primeras edades, ¿ya? Evidentemente, porque es más fácil incorporar y invitar a los niños a que participen y sean pues ellos los arquitectos del futuro que cada territorio demanda. Otra cosa importante que nos comentaba el grupo de Elber es que las prácticas ancestrales o el conocimiento ancestral también nos permite curarnos y cuidarnos, porque el manejo de la medicina alternativa, por ejemplo, por siglos ha sido muy efectiva. Lamentablemente, pues las empresas farmacéuticas han crecido enormemente a lo largo de todo el mundo y pues con el cuento de curarnos, al final nos terminan enfermando y nos alivian un mal, pero nos provocan 3 males más. Entonces, al final, a medida que la persona esté enferma, pues la farmacia hace más dinero. Entonces, nosotros tenemos que regresar a esa lógica, a esa filosofía de que desde el patio de la casa podemos tener muchas medicinas que son muy prácticas para situaciones pues como la que estamos viviendo. Incluso hay experiencias de personas que han sobrellevado los síntomas del COVID-19 con medicina natural, y eso pues lo podemos hacer desde nuestras casas. Eso es muy importante. También nos decía Elber que la calidad de vida de las personas mejora mucho cuando ponemos en práctica este tipo de sabiduría, este tipo de conocimiento, y que eso nos da una mayor expectativa de vida. Y pues al menos yo tengo la experiencia de que mi abuelo paterno vivió 105 años. Entonces era un señor de campo que vivía en el campo, vivía de la tierra. Entonces pues es un ejemplo claro. O sea, si uno vive bien, pero vivir bien no es quizás tener lujo, sino vivir bien, pues es en armonía con la naturaleza, con la espiritualidad, logramos tener una mayor expectativa de vida. Eso también es muy, muy importante como aporte del grupo. Y algo ya para cerrar en mis comentarios sobre el aporte, es que hay que crear redes. Evidentemente hay que crear redes que tengan un sentido, que tengan un propósito, para pues aunar esfuerzos y que nuestras intenciones y nuestras acciones tengan un poco más de peso, que seamos más escuchados a nivel local y por ende pues a nivel global. Gracias, Elber, por el aporte. Gracias Franklin también. Había dos manos más levantadas que ahora no las veo para poder habilitar el sonido. Una era Nora Y Wanda. y Wanda. Si quieren levantar la mano, acá está Wanda. Wanda. Avanzaríamos, creo que hemos aprovechado muy bien el tiempo. Avanzaríamos, si quieren, con estos dos compañeros que se han propuesto y haríamos un intervalito, ¿les parece? Muy cortito. Wanda, si puedes reactivar tu audio. Boa noite. Wanda, brasileira. Vamos fazer respostas e depois eu tenho 3 perguntas, sendo uma delas uma curiosidade sobre as técnicas utilizadas nos camelões. Bem, a primeira resposta nossa, nós trabalhamos com a questão da socioecologia, das mudanças climáticas e falamos sobre a biodiversidade. Vou fazer uma leitura que foi escrita pela Gabriela. O nosso grupo eram 3 pessoas, todas brasileiras, né? Uma do norte, uma do nordeste e uma do sudeste do Brasil, regiões bem distantes umas das outras. Quer dizer, o nordeste e o norte são próximos, mas o sudeste já fica mais afastado. A primeira resposta diz: quando pensamos em um sistema
socioecológico, podemos entender que existe uma troca entre o meio ambiente e a sociedade, que ambas estão se relacionando. Os nossos ancestrais se relacionavam de forma direta e benéfica com o meio, percebendo o meio, seu entorno, não somente como uma fonte de recursos ou bens, mas como um local de moradia e convivência. Tudo foi fruto de muita observação, conhecimento que foram passados de gerações e gerações, ensinando às suas comunidades as maneiras de se relacionarem com o local. Quanto às mudanças climáticas, os povos ancestrais podiam ensinar melhor a forma de cultivar a terra, resgatando saberes que se adequam à sua localidade. Eles também poderiam contribuir com a soberania e segurança alimentar, porque são os grandes responsáveis por parte de nossa alimentação, cultivando de acordo com o clima local, em respeito às culturas, promovendo a biodiversidade e garantindo o acesso a uma alimentação saudável e justa para todos. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta foi escrita pela Luciana, que é a primeira da região Nordeste, a segunda da região Sudeste do Brasil. A Luciana diz o seguinte: o conhecimento ancestral poderá ajudar a resgatar as técnicas de plantio, onde a relação do homem com a terra era muito mais profunda, sendo fértil e sem desperdícios hídricos. Esses conhecimentos ancestrais proporcionam formas de manejo e de variabilidade alimentares, utilizando melhor a extensão da terra para a produção dos alimentos, podendo, assim, pequenos produtores ou espaços de terras menores serem manuseados de uma forma sustentável, devido aos recursos naturais que são usados para o preparo da terra e manuseio. O cultivo e armazenamento da água que sustenta o alimento pela forma de dispositivos, trazendo benefício para a população, para o solo e recursos hídricos. Agora, as minhas perguntas para o Franklin. Franklin, como modificar a curto e médio prazo a cultura de que o novo é melhor, já que a cultura capitalista arraigada é neófila e muito forte? Essa é a primeira pergunta. Minha segunda pergunta é sobre algumas técnicas ancestrais. Como adaptar algumas técnicas ancestrais, como, por exemplo, a queimada da área, a queimada para a limpeza da área, para o plantio ou para a criação de animais, já que nós vivemos uma sociedade sedentária e uma realidade diferenciada, onde as queimadas da terra para o plantio muitas vezes provocam incêndios. Então, como fazer numa situação dessa? E a terceira e última pergunta é uma curiosidade. É sobre a estrutura arquitetônica dos camelões. Como era feito para que eles pudessem guardar a água e continuar com o solo fértil? Eram feitas rotações de terra? Era utilizado algum produto, algum plantio para que pudesse renovar a terra? Como, por exemplo, feijão ou algum outro tipo de produto que pudesse renovar a terra? Então, são essas as minhas perguntas. Muito obrigada. Bien, gracias por el aporte al grupo de Wanda. Voy a tratar de comentar y responder al mismo tiempo a las inquietudes del grupo. En principio creo que todo el grupo coincide
partiendo de que son brasileños todos coinciden en que las relaciones de nuestros pueblos originarios eran más armoniosas con la naturaleza que lo que hacemos hoy. De eso estamos claros porque lo vemos, que es una práctica diaria, cotidiana en todos los territorios de América. Hemos visto cómo esa relación, cómo la cosmovisión indígena pues se ha perdido, ese sentir de afecto, de cariño, de entender, incluso de hablar y de llorar con la naturaleza, pues también se ha perdido. Nuestra gente sabía cómo hacerlo, sabían cómo conectarse con los árboles, incluso tenían plantas que eran sagradas, hacían sus rituales, y había una relación de respeto, o sea, respeto absoluto para la naturaleza. Teníamos muchos dioses, éramos politeístas, y eso era rico para la cultura de nuestra gente. Pues lamentablemente, pues eso cambió con los procesos colonialistas, pero creo que al final, pues la suma de todos los dioses nos lleva al mismo Dios que hoy predicamos y que creemos. Pero era muy interesante, ¿no? Tener esa visión amplia de lo que era la naturaleza y relacionarla con dioses, porque realmente, pues, o sea, la lluvia es algo mágico, el suelo también, el viento, el aire, el fuego. Sí, creo que esa relación, pues, armoniosa con la naturaleza, en detalle, pues se ha perdido, y de cierta forma, pues hay que buscar cómo recuperarla. También nos decía el grupo de Wanda que actualmente los efectos que el hombre está provocando en el medio pues son drásticos, son visibles, y vemos pues los desechos sólidos, desechos de aguas residuales, de la contaminación por gases de la atmósfera, lo que ha provocado el famoso calentamiento global. Todo ese tipo de relaciones extractivistas y de explotación que venimos realizando los seres humanos en el planeta, pues está teniendo sus efectos negativos. Y pues al final unos cuantos son los que se benefician de ese aprovechamiento, pero la mayoría somos los que sufrimos esas consecuencias. Hoy, con la tecnología y el desarrollo de la ciencia, pues el que tiene mucho dinero podrá irse a otro planeta a vivir. O sea, ya hay viajes turísticos para ir a otro planeta. Entonces, pero no todos podemos aplicar, no todos podemos subirnos a esa nave y pues salir de la Tierra a buscar mejores condiciones. O sea, tenemos que quedarnos en este planeta porque es el único que tenemos, y no tenemos la posibilidad, la mayoría, de salir de él. Entonces yo creo que es interesante la reflexión del grupo desde ese punto de vista. Y en relación a las preguntas, ¿cómo cambiar la cultura de que lo nuevo es lo mejor? De hecho, por aquí en Nicaragua tenemos un dicho muy popular que dice que toda escoba nueva barre mejor. Y eso pues tiene un poco de sentido con lo que plantea el grupo. Creo que parte de esa cultura que hoy pues nosotros nos dejamos llevar por la publicidad, por el marketing, por lo que nos dicen las redes sociales, tiene mucho que ver en ese sentido, en esa forma de adoptar nuevas tecnologías, nuevas propuestas que funcionan como una moda, ¿no? Funcionan como una moda, o sea, como si estuvieran vendiendo un zapato moderno, un pantalón, una camisa, un teléfono moderno. Así nos llevan con todas las tecnologías que están relacionadas al mundo agropecuario, y nos ofrecen insumos, nos ofrecen semillas, nos ofrecen herramientas, nos ofrecen maquinaria. Hoy pues ya nos ofrecen hasta drones para trabajar la agricultura, y nos dicen que eso es lo mejor y que hay que cambiar lo viejo por lo nuevo. Y también ya nos están hablando de agricultura climáticamente inteligente. Y yo me pregunto, ¿en qué momento dejó de ser inteligente la agricultura? La agricultura siempre ha sido inteligente. Practicada desde nuestros pueblos, la agricultura siempre fue inteligente. Pero sin embargo, hoy nos quieren cambiar el discurso, nos quieren cambiar el concepto, y nos están hablando entonces de agricultura de precisión, de agricultura climáticamente inteligente. Y hay muchos que creemos. En algún momento hemos visto eso,
y al final no tenemos argumentos para contradecir, para contraponer esos planteamientos y pues al final terminamos cayendo en ese cuento mediático de marketing. Pero yo creo que la mejor estrategia para enfrentarnos a esas acciones publicitarias es creando conciencia desde los pequeños de las casas, haciendo diálogos, haciendo conversaciones, haciendo intercambios de opiniones, de saberes, esas reuniones entre líderes comunitarios, entre los mayores de cada territorio, tratando de revalorizar lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos venido haciendo desde siempre, para no caer en esas estrategias de marketing, ¿no? Que nos venden nuevas opciones, nuevas alternativas y que eso es lo mejor. Yo creo que la mejor herramienta para enfrentarnos a eso es reculturizarnos en comunidad, compartir, analizar, porque tenemos y estamos obligados a ser críticos y a ser analíticos, porque al sistema no le interesa que usted piense, que usted razone, que critique, pero debemos de promover en nuestros niños la crítica, la razón, el razonamiento, y eso pues desde mi punto de vista es lo mejor. O sea, si nosotros hacemos eso desde pequeño y revalorizamos lo nuestro, no vamos a caer en esas trampas mediáticas de que lo nuevo es lo mejor. En relación a lo segundo, cómo cambiar en el corto y en el mediano plazo, también la práctica de la quema. O sea, es una práctica pues muy común en toda América, de tumbar, rozar, quemar, y luego meter agricultura, y ya cuando el suelo está debilitado, está empobrecido, lo que hacemos es meter ganadería. Esa es una práctica que igual se vive en Nicaragua. Las grandes extensiones de bosque se han perdido porque primero llegan los madereros, que son los que explotan la madera, cortan el bosque, se llevan la madera, exportan, luego que ya ese suelo no tiene bosque, llegan a sembrar, llegan los agricultores, que no siquiera son gente de territorio, sino son gente externa, y luego que ya el suelo está pobre, pues llega la ganadería extensiva, grandes extensiones de suelo despejado, con animales por ahí comiendo lo que encuentran. Entonces creo que la respuesta a esa pregunta pues tiene relación con la primera. O sea, al final tenemos que revalorizar, que reculturizar, que entender que las prácticas colonialistas o externas que nos llegan a los territorios no son las mejores, no van con las mejores intenciones, sino más bien revaloricemos lo que tenemos, lo que hemos venido haciendo. Nuestros pueblos producían en armonía con el bosque. O sea, hay documentos, hay investigaciones que demuestran que se producía, que un agroecosistema indígena era prácticamente un bosque. O sea, habían árboles de todo tamaño, que producían de todo, habían plantas intermedias, plantas rastreras, plantas arbustivas, y prácticamente era un pequeño bosque el agroecosistema de nuestros pueblos originarios. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer, reevolucionar, reculturizarnos para tratar de reducir esas malas prácticas. Luego, con la tercera inquietud que tiene el grupo, es de que sobre la estructura arquitectónica de los camellones. Bien, pues según la documentación existente en toda América, hay descubrimientos arqueológicos de camellones. No hay una forma o un arreglo especial, estándar para los camellones. Pueden ser cuadrados, pueden ser circulares, pueden ser en triángulo, pueden ser en mosaico. Y nosotros, desde la experiencia nuestra, hemos decidido ubicarlos en mandala, en una figura geométrica de un mandala, para aprovechar mejor el suelo. El área donde está, pues, más o menos un poco menos de 200 metros cuadrados. Por lo tanto, necesitamos optimizar ese espacio. Y el mandala nos permite hacer ese diseño. Ayer teníamos una conversación con una compañera de Brasil, donde pues ella
nos contaba que en Brasil es común encontrar en los pueblos o en las comunidades rurales diseños en mandala, y porque ha habido todo un movimiento en Brasil para promover este tipo de diseños porque permiten un aprovechamiento eficiente del recurso suelo, del recurso agua, y prácticamente permite tener de todo un poco en un poco espacio de tierra, y son sistemas productivos durante todo el año. Tenemos asocios, tenemos rotaciones de cultivo, y es por eso que cada territorio pues decide cómo ubicarlo, cómo diseñarlo, pero para nosotros la experiencia del diseño en mandala es muy eficiente en todos los sentidos. ¿Cómo mejorar el suelo? Nos decía Wanda que si había que establecer cultivos como leguminosas o frijoles para mejorar el suelo. Efectivamente, una de las primeras acciones que nosotros realizamos en nuestros camellones fue sembrar abonos verdes o frijoles abonos, como Canavalia brasiliense, incluso Canavalia ensiforme o terciopelos. Hay una lista de frijoles que no son precisamente para consumo humano, pero sí son mejoradores de suelo, que sus raíces pueden penetrar hasta 3 metros de profundidad, y pues sabemos que las leguminosas son fijadoras de nitrógeno, y eso pues va mejorando incluso la nutrición del suelo, la microbiología del suelo. Entonces eso es una de las prácticas que nosotros hemos realizado por acá. Pues también realizamos la incorporación de toda la biomasa que genera el sistema de camellones. O sea, nada sale del mandala, todo se queda, a excepción de las frutas y los vegetales, que es lo único que sale. Pero el resto de la biomasa generada por los cultivos vuelve al reciclaje de nutrientes. Y hemos puesto en práctica muchos principios de manejo ecológico del suelo. Y nosotros tenemos acá como referencia todos los escritos y todas las investigaciones de doña Ana Primavesi, una brasileña extraordinaria, investigadora en el manejo de suelos tropicales, y eso pues nos ha servido mucho poner en práctica toda la experiencia que doña Ana Primavesi escribió. Entonces es una suma de técnicas, es una suma de prácticas. El manejo de los camellones no es algo milagroso, tarda su tiempo. Después de 3 años nosotros estamos comenzando a ver los primeros resultados positivos en el suelo. Ha mejorado la microbiología del suelo, ha mejorado la materia orgánica del suelo, los niveles de pH también se han logrado mejorar, la oxigenación del suelo, la densidad aparente del suelo, pues son factores, incluso la misma textura del suelo ha mejorado, y eso pues es cuestión de proceso. Un suelo que estaba maltratado, mal cuidado, donde nosotros establecimos los camellones, y hoy, con el paso del tiempo, pues eso ha ido mejorando, pero a partir de la suma de muchas prácticas de manejo agroecológico del suelo. Gracias al grupo de Wanda. Carlos. Gracias al grupo, y bueno, tendríamos, Franklin, la última participación de Jesús Toledo. Jesús, si quieres el audio, y si les parece, luego haríamos el pequeño intervalo en el cual Franklin nos va a quedar muy poquito tiempo, pero aunque sea decir algunas palabras de la experiencia Ecovivarium, y si después tienes algún video lo podemos subir a la plataforma para que se pueda ver. Okay. Jesús, somos todos oídos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. No sé si me están escuchando ya por allá. Sí, te escuchamos, Jesús, te escuchamos. Ok, buenas noches. Mire, yo quería aportar algo sobre el tema de la academia, y porque soy profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y he estado trabajando durante 16 años en la parte de agroecología. Y se nos ha hecho difícil al grupo, al equipo nuestro, porque hemos ido, y eso es una autocrítica, con la mentalidad del extensionismo propio de la Revolución Verde, y no hemos trabajado el tema de las prácticas agrícolas, y de allí surgió mi inquietud en mi tesis doctoral para trabajar ese tema. Por eso me siento muy identificado con el trabajo que se está exponiendo Franklin,
trabajar el tema de las prácticas agrícolas, y puedo decir que es necesario, una vez que desde la academia queremos trabajar con comunidades en la parte de ir hacia la transición agroecológica, hacia la divulgación del modelo agroecológico, conocer primero las prácticas agrícolas es fundamental. Partiendo de ese conocimiento que tienen el conocimiento local, eso facilita en gran medida, y es la experiencia que yo he podido detectar después de mi trabajo, facilita en gran medida entonces los procesos de transición agroecológica en comunidades donde intentemos promover el modelo agroecológico. Y yo lo digo esto porque trabajé en una zona del noroeste de la ciudad de Maracaibo, una ciudad de la parte occidental, un estado o departamento de Venezuela, la parte occidental, y es la segunda ciudad con mayor número de habitantes, ¿no? Pero tiene una zona noroeste, en la parte noroeste, donde se practica agricultura periurbana. Y trabajé con el grupo que realizan agricultura y que proveen a la ciudad de Maracaibo, repito, la segunda en población de Venezuela, la proveen básicamente de yuca, porque trabajamos el cultivo de yuca en forma de monocultivo basado en la revolución verde, utilizando agrotóxicos. Entonces nos propusimos trabajar con esas comunidades, pero vimos que nuestro trabajo se dificultaba porque llevábamos solamente técnicas de cambio hacia la agroecología, pero faltaba un ingrediente. Y como repito, ese ingrediente lo pude conseguir en la realización de mi trabajo, precisamente conociendo las prácticas agrícolas. Por ejemplo, el tema de las fases lunares, que incluso muchos campesinos de la zona lo desconocen, pero hay otros que lo mantienen y lo aplican. Y otras prácticas que sabemos que tenían los pueblos ancestrales, como la cayapa, que es el trabajo colectivo para la siembra, no están o simplemente se perdieron, fueron erosionadas. Entonces, ese tema de las prácticas agrícolas es fundamental, y felicito a Franklin por su trabajo que está haciendo allá en Nicaragua, en su universidad. Y bueno, esto es maravilloso lo que está ocurriendo en este diplomado, un intercambio de conocimiento, de saberes, nos permite ver qué hemos hecho bien o qué no hemos hecho mal y seguir pues hacia adelante. Gracias por la aceptación y la participación. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por tus aportes. Y pues, gracias Está también él, por estar. Que también se ha sumado, Franklin. Si nos dan los minutitos para escucharte, Elsie, contigo cerraríamos. Después le damos la palabra a Franklin. Entra Elsie. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Buenas noches, muchas gracias por permitirme unos últimos minuticos. Simplemente quiero compartir el intercambio que tuvimos en el grupo 6. Estaba presente Beatriz de Paraguay, Sofía de Brasil, José Julio de Ecuador e Iván de Ecuador, y quien les habla, Elsie de Colombia. Y quise coger estos últimos minuticos porque precisamente en las charlas que tuvimos se hablaba de por qué era importante esa contribución al manejo sostenible del recurso suelo, los saberes ancestrales, y se hablaba del tema de la fase de la luna. Los campesinos aún siguen guiándose por la luna, todo el sistema de lluvias, manejan el control de las plagas y de enfermedades y el uso de nutrientes de sus saberes y conocimientos ancestrales. Entonces, esa práctica que aún siguen llevando a cabo, junto con la rotación de los cultivos, pues es lo que nos contribuyen a la sostenibilidad de todo este aparato económico que nosotros llevamos desde el campo. Y es volver a recuperar la tierra y esa mirada al suelo, a todos los elementos que hacen posible que nuestros campesinos continúen con esas culturas,
es volver al agua, al viento, al fuego. Y quise contraerlo a colación porque fue una de las cosas que estaba hablando Franklin y los que nos antecedieron en esta charla. Entonces, en conclusión, lo que nosotros decíamos, las prácticas ancestrales se deben recuperar. ¿Y cómo lo podemos recuperar? Es haciendo pedagogía con los niños y atrayendo a los jóvenes al campo, que se queden en el campo, porque es sabido, por ejemplo, en el caso de Colombia, que muchos jóvenes salen a buscar pues mejores condiciones de vida, pero otros son desplazados por los diferentes actores que nos están llevando a una situación de difícil permanencia en el campo. Entonces, ese es el trabajo mancomunado entre la academia, los líderes sociales, las juntas de acción comunal y quienes están comprometidos con la recuperación de estos conocimientos y saberes ancestrales, y sobre todo dirigido a la sostenibilidad de los pueblos y de una buena alimentación. La pandemia nos demostró que lo único que teníamos y podíamos empezar a conservar eran nuestros alimentos, y cómo se hacía para llegar los alimentos a la mesa de la población urbana si las vías estaban cerradas. No las vías internacionales, no aeropuertos, pero las vías en carretera, y solamente se permitía, de acuerdo con normatividad que fuera sacando cada gobierno, de transportar productos alimenticios. Y ahí es donde se dio a la luz cómo está realmente viviendo el pueblo campesino, donde no tienen vías para poder sacar sus productos, y muchos de esos productos se pierden precisamente porque no hay la forma de salir. Sin embargo, esta pandemia hizo que ellos se reinventaran formas para poder sacar los productos y llevarnos el alimento a la mesa de los que vivimos en las ciudades. Entonces quería dar ese aporte con respecto a la primera pregunta. Y una de las cosas que nos decía Sofía precisamente, pues que no tenemos conocimientos muy precisos de las prácticas de pueblos indígenas, pero sí se está estudiando mucho cómo llegar a ser sostenible y recuperar, reatraer esos conocimientos y no dejarlos perder por la modernidad. Y con respecto a la resiliencia socioecológica, que se dice o decimos nosotros, está presente en toda la población los 365 días del año, es la resiliencia a poder trabajar, a afrontar esos cambios y a aprovechar todo esto que se nos presenta, aun cuando sean las dificultades por los fenómenos tanto de lluvias o de sequía. Entonces ahí nos demuestra cómo el pueblo campesino, indígena, afro, mestizos, logran superar todas las adversidades y sacar los alimentos. Y es responsabilidad de las demás personas, de los que estamos en los centros poblados, en las ciudades, mirar hacia el campo y hacer posible que ellos logren recuperar nuevamente sus semillas, sus saberes, y los pongan en práctica y no sean dejados en el abandono o en esos pueblos profundos de Colombia, de Brasil, de Ecuador, donde están completamente alejados y los únicos sistemas que tienen es comunicarse campesino a campesino. Muchas gracias. Eso era lo que quería compartir del trabajo que habíamos hecho en el grupo número 6. Muchas gracias por permitirme hablar. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Elsie, también, y a Jesús, que nos tan buenas reflexiones que nos han dejado. Franklin, estamos llegando al final del tiempo. Parece que no, pero el tiempo en este itinerario nunca nos alcanza, lo cual creo que es un buen signo, ¿no? Pero bueno, si quieres hacernos tus conclusiones. Sí, bueno, sé que el tiempo, necesitamos más tiempo y vamos a seguir reprogramando más discusiones sobre esto. Bueno, pues no quiero omitir los comentarios de Jesús y de Elsie, quiero retomar parte de lo que ellos nos compartieron. Y algo muy interesante en lo que coincidió Jesús y coincidió Elsie fue
en el conocimiento tradicional relacionado con los efectos de la luna en la agricultura y la ganadería. Eso es súper interesante, es un mundo en el que he venido aprendiendo cosas y yo siempre comparto charlas con mis estudiantes precisamente de esa temática, cómo influye la luna o los movimientos de la luna en la agricultura y la ganadería. Y es súper motivante encontrarte con estudiantes que saben algo de eso porque vienen de campo y han escuchado a sus abuelos, a sus padres hablar de la luna y la agricultura, pero hay otros que no, pues, que no saben nada de eso porque no vienen del campo. Sin embargo, al entrar a la plática, al intercambio, a hacer gráficos, dibujos, explicar cómo funciona eso, al final para todos resulta súper interesante y algo desconocido, porque después de esa charla que tienen conmigo, ellos comienzan a apropiarse de eso, les interesa saber más de la luna y comienzan a hablar ya en el círculo de estudiantes sobre esa temática. Entonces yo creo que es súper importantísimo no perder ese conocimiento, porque incluso yo he aprendido, porque me he encontrado con estudiantes que son mayores que yo, he tenido estudiantes mayores que yo, entonces gente que viene también de campo, experiencia práctica, y me han enseñado cosas, he aprendido cosas relacionadas con los efectos de la luna en la agricultura. Incluso hemos tenido algunas conversaciones un tanto interesantes de que cómo influye la luna en la determinación de los sexos en animales, por ejemplo. O sea, cómo, en qué momento, cuáles de las fases lunares es la más óptima para que, qué sé yo, pues tener una cría hembra, una cría macho. O sea, hay estudios, incluso acá en Rivas, de un genetista que hizo esa experiencia por muchos años y logró determinar eso, que cuando las vacas eran preñadas en luna creciente y luna llena, parían hembras. Y cuando sus vacas eran preñadas en luna menguante, en cuarto menguante y luna nueva, parían machos. Entonces siempre hacemos esa discusión con los estudiantes y pues hace poco me encontré con un estudiante mucho mayor que yo y que me dijo que la luna influía también en la determinación del sexo de la persona y que él lo había probado y que él tenía un hijo varón y una hija mujer porque él así lo había decidido, y pues llevando en consideración lo de la luna, pues me quedé sorprendido porque nunca había tenido esa experiencia, pero él lo contó y es un señor mayor y pues súper interesante, una temática muy, muy bonita. Y pues Jesús y él sí lo trajeron a discusión y es muy bueno. Gracias por recordarme la temática y creo que hay que seguir discutiendo sobre esto. Pues aquí cerramos, Carlos. Yo agradecerles a todos por su participación, a cada grupo por el análisis y el trabajo que hicieron. Creo que hay mucha consonancia, muchas coincidencias en todas las opiniones que todos los miembros del grupo realizaron. Sería interesante, pues como lo hablamos hace algunos meses, que esto no quede solamente en un ciclo pues, que está vivo ahorita, sino que esto hay que seguirlo alimentando, hay que seguir generando acciones más concretas, quizás escribir cosas, quizás publicar, quizás crear redes para cosas más concretas a nivel de cada territorio. Y pues para mí un placer haber estado con ustedes, compartir pues lo poco que hemos desarrollado acá. Tenía por ahí un temita que compartir, pero ya no hay tiempo, lo vamos a dejar pendiente para la siguiente fase de esto, porque hay que continuarlo. Y pues agradecidos con todos. Saludos desde Nicaragua. Modesta. Bueno, gracias Franklin, ha sido una velada muy, muy espectacular, como se dice acá en Argentina, creo que en muchos de nuestros países, así que te agradecemos. Muchos han pedido tu contacto para seguir por mail y por lo cual esto seguirá, porque seguimos en itinerario. Y a todos los que hoy están presentes, recuerden de seguir en contacto, de estar en contacto con sus tutores, porque seguramente la semana próxima ellos los estarán tratando de coordinar una fecha para poder encontrarse por los grupos de trabajo. Buenas noches a todos y muchas gracias. Habilitamos los micrófonos para todos los que quieran saludar o decir
algo antes de irnos.